Hoy yo cuento con la presencia de Saúl. Saúl es el director ejecutivo de APEDI aquí en Santiago. Sí, porque estamos en la ciudad corazón, una ciudad más bella. Y yo, antes de invitar a Saúl, yo le dije, Saúl, pero nosotros tenemos que aprender de todo de APEDI, de todo, porque hay gente que piensa que APEDI pertenece al gobierno, otros dicen que son al sector empresarial, hay gente que dice que es una combinación, hay gente que ni siquiera sabe que eso es desarrollo. Aquí no sabemos nada y como no sabemos nada, estamos dispuestos a preguntarlo todo. Así que Saúl, bienvenido al Saco en la Sopa. Gracias. Feliz de estar con ustedes. ¡Qué Saúl, bueno! Vamos de una vez con la preguntita. Yo le dije fuera del aire que yo iba a hacer haciendo preguntas de APEDI todas. ¿Cuál es la misión principal de APEDI y cómo se refleja en las acciones que realizan aquí en Santiago de los Caballeros? Bueno, primero hay que entender que APEDI son las siglas de la Asociación para el Desarrollo Incorporada. Por eso APEDI. No dice de Santiago, sino para el desarrollo, porque fue la primera entidad de ese género que fue creada ya hace 64 años. Casi una horita. Un 6 de julio de 1961, justo 5 semanas después de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo. Santiago había sido realmente muy controlado por el régimen dictatorial en venganza por muchos aspectos, sobre todo por el pensamiento liberal que siempre ha primado en esta ciudad. Por consiguiente, cuando muere Trujillo fue la oportunidad de un grupo de jóvenes en ese momento, empresarios, 12 ellos, reunirse y hacerse una pregunta que ha sido la misma pregunta que se ha hecho en la institución en sus 64 años. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para lograr el desarrollo de Santiago, de la región y del país? Entonces a eso se dedica APEDI, a promover iniciativas, proyectos que conlleven al desarrollo sostenible de Santiago, de la región y del país, haciendo alianzas en el sector privado, también con el gobierno, con organismos internacionales y locales. Está formada básicamente por empresarios y algunos profesionales. Es una entidad privada, yo la llamo el brazo social del sector empresarial de Santiago, que dedica esfuerzos y recursos para promover una ciudad, una región, un país más competitivo y habitable. El sector empresarial, ¿qué tan conforme está con lo que se está haciendo en Santiago y la manera que se está haciendo? Bueno, Santiago por mucho tiempo estuvo demandando que el gobierno realizara inversiones públicas en la ciudad conforme al aporte que hace la ciudad al Producto Interno Bruto, que es algo consagrado en la Constitución de la República. O sea, que cada territorio que aporta reciba proporcionalmente a ese aporte que hace, claro, sin, como dice la misma Constitución, sin olvidarse de la solidaridad que hay que tener con todos los territorios del país, que tenemos que desarrollar de manera equilibrada. Entonces Santiago estuvo demandando, el sector empresarial estuvo demandando ese retorno de inversión a Santiago. Y hemos visto, sí, que en los últimos años hemos tenido una inversión conforme a esos aportes que son suficientes. Bueno, queremos más, siempre queremos más, porque Santiago tiene una particularidad, y es que es una región de gran crecimiento y de gran integración, y lo que se invierte aquí tiene retorno. O sea, aún las inversiones públicas son muy convenientes hasta para el mismo Estado que se hagan en Santiago. ¿Por qué? Porque eso aumenta la capacidad de Santiago de generar riqueza, por consiguiente generar más impuestos, más aportes al gobierno para reinvertirlos, no tanto aquí como en Santiago, como en cualquier región del país que así lo amerite. Usted habla de desarrollo, pero nosotros requerimos saber cuál área de desarrollo es prioridad ahora mismo para APEDI. Bueno, haciendo un poquito de historia, o sea, cuando surge APEDI, las condiciones de Santiago del país eran totalmente diferentes a las actuales. El país era básicamente una economía agrícola, incipiente industrial, pero básicamente agrícola, donde el Estado tenía presencia en muchos sectores productivos. Teníamos una sola universidad, que era la Universidad de Santo Domingo, posterior, ¿verdad?, autónoma. Teníamos
una banca privada que era una banca que era solo estatal o corporativa, no había banca personal ni comercial. Entonces la formación de recursos humanos también estaba limitada, sobre todo hacia los sectores que eran prioritarios en ese momento. Y los trabajadores no tenían acceso a muchos servicios, lo cual limitaba también su bienestar y su productividad. Por eso en ese momento, ¿qué se pensó? Bueno, vamos a crear entidades que aporten a la solución de esas limitaciones. Por eso se creó una escuela agrícola, que es Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad ISA. Creó el Banco Popular Dominicano para esa banca comercial y personal. Para el acceso y bienestar de los trabajadores, creó entonces la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos para facilitar el acceso a la vivienda. Y para salud creó un programa con la Organización Panamericana de la Salud, que ubicó en el local que era del Partido Dominicano, que fue vandalizado hasta la caída del régimen, fue recuperado y se creó ese programa ahí, que años después fue transferido a Salud Pública. Es donde funciona actualmente la Dirección Regional de Salud Pública, la hermana Mirabal, en ese local. Y en cada etapa de la vida del país se ha hecho la misma pregunta. Por ejemplo, en los 80, cuando todavía no se hablaba aquí de pequeña y mediana empresa, APEDI crea el programa de apoyo a la pequeña empresa, PROAPE. Inmediatamente, para darle sustento a ese programa, crea el Fondo para el Desarrollo de Santiago, Fondesa. Fondesa poco a poco se convirtió en la entidad microfinanciera ONG más grande del país, con límite de crecimiento, y por eso se acordó entonces fundar Banfondesa. Saúl. Entonces, pero también en los 70, con el tema de creación de empleo, propone un parque de zona franca, y eso permite la creación del parque zona franca, hoy Víctor Espaillat, que fue uno de los fundadores de APEDI, que es la zona franca más grande del país. Pero también tenemos Aeropuerto Cibao, que también surge de esas iniciativas. También surge Corazán de esas iniciativas. El Plan Sierra surge también en el seno de APEDI, porque se le dio prioridad también a la parte ambiental. Entonces, en los últimos años hemos estado trabajando con esa parte de sostenibilidad y habitabilidad de Santiago. Por eso, cuando se decide la creación del aeropuerto y ya se funda el aeropuerto, entonces proponemos y se nos asigna la responsabilidad de crear el Parque Central de Santiago, que estaba también bajo nuestra responsabilidad. El control comercial aquí en la República Dominicana, ¿lo tienen los extranjeros o los dominicanos? ¿Quién está a la cabeza? Los dominicanos. Los dominicanos. Y en la región del Cibao. También, o sea, hemos visto, claro, un gran crecimiento de tiendas, ¿verdad? Chinas, obviamente, que eso ha creado cierta preocupación, sobre todo en el sector ferretero, pero hay que entender que la economía dominicana es muy diversa y bastante nacional. Eso permite que sea una economía bastante dinámica y también resiliente. Por eso, cuando hemos tenido una crisis, salimos rápido de la crisis, porque tenemos una economía con participación de grandes empresarios, medianos empresarios y pequeños empresarios en diferentes sectores. Tenemos, por ejemplo, a nivel de seguridad alimentaria, uno de los índices más altos del mundo. Por eso, cuando tuvimos el COVID, aquí no se pasó hambre en este país, estuvimos abastecidos. ¿Por qué? Pues aquí se produce cerca del 90% de lo que se consume, y eso es producción nacional. Saúl, y con relación a un estudio de mercado, ¿se ha realizado a nivel empresarial aquí en la ciudad de Santiago luego del crecimiento? Entonces, ¿los santiagueros tienen el control de la región del Cibao o están viniendo de otra demarcación a marcar terreno aquí? En los últimos años hemos tenido... Porque están diciendo, oye, que el empresario santiaguero es tacaño, que no invierte, que no quiere esto, que no quiere aquello. Es todo lo contrario. ¡Ay! Defiéndete, Saúl. Si algo define al empresario de Santiago es su amor por la ciudad y que se queda aquí. Vamos a las grandes empresas de Santiago. ¿Quiénes son? Son empresarios de Santiago, no son de otra parte. Ahora, que se ha traído inversión de otras ciudades, sobre todo de Santo Domingo en los últimos años. ¿Por qué? Porque han visto que el crecimiento del país está en Santiago. Y por eso hasta el presidente en su discurso lo dice: como avanza Santiago, avanza el país. Como está Santiago, está el país. La proyección es que en unos 8 años a 10 años, la región del Cibao va a ser la de mayor aporte a la economía nacional, por encima de la región Osama. Y los economistas han estado advirtiendo en Santo Domingo
vayan a Santiago, vayan al Cibao, que ahí es que está la inversión, ahí es que está la oportunidad, y por eso hemos visto esa gran Dígalo bien, Saúl, ahí es que están los cuartos. Claro, porque es la región más productiva y de mayor nivel también socioeconómico y de bienestar en la población. Ahora, Santiago, y lo hemos visto y de nuestra institución así lo promovemos, no es solamente decir somos la capital del Cibao, sino ejercer un liderazgo responsable. ¿Cómo? Promoviendo el desarrollo de la región en conjunto. No como vemos nosotros la capital, que quería acaparar todo allá. No queremos que nos vean las demás provincias de la región norte a Santiago como queremos acaparar todo. No, nosotros queremos que Santiago sea un líder, pero un líder responsable. Amén. Okay. Saúl, ¿ustedes tienen algunas alianzas con instituciones públicas y cuáles son? Claro, desde los inicios hemos promovido la alianza público-privada y de hecho muchas de las iniciativas que se han realizado ha sido con esa alianza y mantenemos eso, y por eso APEDI siempre se ha mantenido al margen de los aspectos políticos, porque trabajamos con los gobiernos, cual sea que esté en el poder, porque el desarrollo así lo requiere, así lo necesita. No hay inclinación hacia ningún gobierno. No hacia ningún gobierno. Se cultivan las relaciones armónicas con todos los gobiernos, claro, sin perder la independencia, precisamente para poder enfrentar situaciones cuando la democracia o la institucionalidad así lo amerita. Y APEDI ha tenido que salir al frente en momentos críticos de la historia del país, como fue en el 1978, cuando tras el triunfo del Acuerdo de Santiago, el régimen de Balaguer en ese momento quería desconocer esa voluntad popular. Y ese grupo se pronunció con un comunicado que cambió la historia, ya haciendo un llamado enérgico al respeto a la voluntad popular. Entonces, en esos momentos críticos sí se ha intervenido, pero no es un asunto político partidista, sino un asunto institucional. En los últimos años, como ejemplo, hemos trabajado muy de cerca con el gobierno. Hay que recordar que el primer consejo de gobierno que hizo el presidente Luis Abinader en el 2020 lo hizo en Santiago. ¿Y dónde fue que lo hizo? En el local de APEDI. Ahí fue que se hizo ese primer consejo de gobierno de este presidente, y ahí se le presentaron algunas iniciativas que dio lugar a un convenio 2 meses después que nos puso a disposición recursos, no solo a APEDI liderando el proceso, pero al espacio que creamos en el 2010 que se llama Compromiso Santiago, que está liderado por APEDI, pero ahí está la Cámara de Comercio, está la IREN, está BASI, está la Corporación Zona Franca, está el CEDER, la Asociación de Empresas de Zona Franca, y decidimos que esos recursos íbamos a utilizar en 2 áreas: el centro de Santiago, centro de la ciudad de Santiago, y saneamiento. Por eso tenemos la Benito Monción, es parte de ese proyecto. La remodelación y modernización del Centro de la Cultura es parte de ese proyecto. La actual intervención que está haciendo en la Calle del Sol es parte de ese proyecto, ¿verdad? Compramos ya, avanzamos la compra de Casa de Arte, esta remodelación es parte de ese proyecto, pero también se hicieron en saneamiento diferentes obras como colectores de aguas residuales, plantas de tratamiento y estación de bombeo para mejorar la capacidad de Corazán de captar y tratar aguas residuales y de esa forma disminuir la contaminación que llega al yaque. Saúl, y de ese proyecto también surge la intervención del río Gurabo, también, que lo estamos viendo con todo lo que implica. Y últimamente estamos manejando unos recursos que fue un acuerdo que hicimos el año pasado con el Ministerio de Turismo para trabajar en la remodelación del monumento y fortalecer la marca ciudad, que no se ha avanzado como quisiéramos velocidad porque había que preparar una serie de reglamentos, propuestas, revisiones, y tenemos ya contratistas asignados que en la próxima semana esperamos que puedan iniciar acciones de intervención en el monumento para mejorarlo. Mira, yo quiero hablarte. Santiago se ha convertido en una ciudad empresarial, sin lugar a duda. Eso no es tema de discusión. Santiago está fuerte a nivel hotelero. Se han construido, se ha aceptado. Entonces, estrategia hotelera en Santiago fue definitivamente para afrontar el tema de los Airbnb. ¿Cómo le ha ido al sector empresarial? Mire, lo que pasa es que Santiago estábamos reclamando por mucho tiempo que pudiéramos realizar grandes eventos aquí, por ejemplo, congresos hasta inclusive multilaterales de países pudieran realizarse aquí, pero aquí no había capacidad de alojamiento para traer esos eventos y facilidades. Por ejemplo, en el 1998, estando yo al frente de la Escuela de Negocios de la María Maestra, nos comprometimos a traer aquí a Santiago la reunión anual de la Conferencia de Escuelas de Administración de Empresas de Latinoamérica. Contábamos que iba a estar listo el hotel
que está a la entrada de Santiago, ¿verdad? Llegó el 2000 y tuvimos que alojar personas en Puerto Plata porque no teníamos capacidad. Recientemente en la conferencia que se hizo aquí, la reunión del Sistema Centroamericano de Integración Económica, el SICA, yo tenía consultores en APEDI, tuve que alojar en La Vega porque no había capacidad de alojamiento. Entonces, Prosigar tenía que alojar gente en moteles y otras partes porque no había capacidad. Ahora entonces, pero hoy por hoy, creamos Santiago, la capacidad, sí, tenemos ahora capacidad para atraer grandes eventos a Santiago. Entonces, por eso ahora creamos esa capacidad. Ahora tenemos que tener una estrategia ¿para qué? Para mantener ocupados esos hoteles, lo que construir, los que están también en construcción. Entonces, por eso se creó hace un poco más de un año lo que llamamos Visit Santiago y Santiago Buró Turístico. ¿Qué se busca con eso? Traer eventos a Santiago, sobre todo promocionar a Santiago como tal, y parte del trabajo que estamos haciendo con turismo, con marca ciudad, es precisamente para eso, para atraer turistas y para atraer sobre todo eventos a Santiago y mantener una ocupación hotelera conforme a la capacidad que ya se ha instalado. O sea que estamos creciendo en el ámbito hotelero. Claro, pero preguntita, ¿qué papel juega la educación en base a los programas que ustedes plantean como APEDI? Básica, porque recuerda, los primeros proyectos... ¿No se requiere de una formación técnica? Claro. Recuérdense que APEDI desde un principio tomó la educación como eje básico, por eso la creación de ISA, la Universidad ISA, y el apoyo a la Iglesia Católica para la creación de la Madre Maestra también, que fue vital. Y el Regio de Santiago tiene... Esa no la dijo usted ahora. Tiene ahorita. Sí, tiene realmente mucha base en la capacidad que ha instalado de centro de educación superior. Ahora, sí, tenemos inquietudes con respecto al talento, la formación de talento, porque no hacen falta técnicos, nos hacen falta trabajos de las escuelas vocacionales para tener buenos plomeros, buenos electricistas, buenos albañiles, buenos carpinteros. Eso se está trabajando y estamos viendo la forma de que eso pueda suplirse, porque es cada vez más deficiente esas capacidades. Hay muchas universidades, estamos formando muchos profesionales, pero no se ha formado los suficientes técnicos que necesitamos. Entonces, ¿hay algún programita o algo que pueda apoyar en base a nosotros poder realzar esa masa poblacional que requiere de un técnico? Por ejemplo, en la Universidad ISA se hizo un acuerdo con la familia Rodríguez, se creó el centro Huáscar Rodríguez, y allá se existe ese centro para formar precisamente albañiles, maestros constructores. Wow. Sí, se tiene eso, se tiene ese programa. Pero también tenemos Infotep, que está jugando su rol. Y déjeme decirle, donde mejor funciona Infotep es en Santiago. Donde mayor relación hay del sector empresarial con Infotep y sacándose provecho es en Santiago. Y sobre todo el sector Zona Franca, que es vital en la generación de mano de obra en Santiago. Entonces, Saúl, atención a todos los jóvenes que están escuchando El Sapo en la Sopa en este momento. Tenemos 2 centros de reclutamiento para poder hacer cualquier carrera técnica, que son ISA, el que usted mencionó, e Infotep. ¿Cómo es que se llama ISA? Repítame ese pedacito ahí. Es ahora la Universidad ISA. Dentro de ISA está el Centro Huáscar Rodríguez. Centro Huáscar Rodríguez. Usted se puede dirigir allá, como también se puede dirigir a Infotep. Esa formación, porque reitero, como sector empresarial estamos siempre evaluando y ocupándonos de que las limitantes de desarrollo puedan ser enfrentadas. Y esa es una limitante. Se está dando un temita, Calle El Sol peatonal. Ustedes como sector empresarial, ¿qué opinan? Bueno, acabo de decir precisamente que la intervención de la Calle del Sol es fruto del acuerdo que firmamos con el gobierno en el 2020. No se ha planteado que el Sol sea peatonal, como no lo es la Benito Monción. La Benito Monción tiene un pequeño tramo peatonal. Pues hay que recordar inclusive que cuando se concibió la intervención de Benito Monción, que no fue ahora, hace mucho tiempo, no se pensó en peatonal, se pensó en una intervención que iba a permitir cerrarse los viernes a partir de las 6 de la tarde con animaciones culturales. Pero la intervención que se hizo fue de muy mala calidad con los adoquines, y el primer vehículo que pasó rompió adoquines. Entonces, eso hizo que el ayuntamiento en ese momento, teníamos a Cerulle como alcalde, declarara peatonal ese tramo, pero no fue por una decisión consensuada. Pues eso, inclusive eso llevó hasta los tribunales, esa parte, recuérdense, que al final se
se mantuvo como peatonal porque ya se había convertido en un centro bohemio cultural de Santiago. La calle del Sol no será peatonal. La intervención que está haciendo la calle del Sol no es para hacerla peatonal. Es como están los demás tramos de Benito Monción. Se va a hacer la intervención para eliminar todo el cableado que está aéreo, poner todo soterrado, así como se puso. Gracias, papá Dios, ya no tenemos el hombre araña viviendo por ahí. Se va a ampliar la calzada por donde caminan las personas para que sea caminable. Porque ahora con la intervención que se hizo hace muchos años, a principios de 2005, por ahí 2006, recuérdense que se pusieron unas huellas en la calzada que hasta a la mujer le hace difícil caminar porque son muy profundas, camina con tacos. Entonces eso se va a adoquinar para que sea más atractiva, más caminable, eliminar esos cableados y hacer realmente un centro histórico que realmente sea atractivo para el turista y para nosotros mismos. Saúl, y entonces, y el área del parqueo, el área de distribución de los vehículos, estamos teniendo fuertes situaciones en el centro histórico de Santiago. Dicen no pain, no gain, ¿verdad? Para que quiera un pollo bonito tiene que aguantar jalones. Así como se tuvo que aguantar el proceso de construcción de la Benito Monción, ahora estamos felices y orgullosos de cómo está, también va a pasar con la calle del Sol. Ahora, el problema del tránsito no es por la intervención que tenemos en la calle del Sol ahora mismo, que está manejando muy bien. El tema es que Santiago ha crecido, el centro histórico tiene calles muy estrechas, ¿verdad? Con una actividad comercial muy intensa y amplia, con muchas rutas de transporte público, ¿verdad? Que entrecruzan y se interconectan en el centro de la ciudad, con una falta de educación vial terrible que tenemos, y eso hace entonces que tengamos problemas de tránsito como cualquier gran ciudad también. ¿Y parqueos entonces, Saúl? Los parqueos sí, ha sido un problema que se ha estado trabajando y se ha conversado, y hay iniciativas bien avanzadas para crear 2 o 3 parqueos en que se estarán anunciando, y dejemos que entidades que están a cargo de eso realmente lo anuncien en un momento adecuado, pero ya hay conversaciones muy avanzadas para la construcción de 2 grandes parqueos en el centro de la ciudad que se van a construir, van a estar disponibles. Pero no importa las calles que uno haga, no importa los parqueos que uno construya, si no hay una educación vial y un régimen de consecuencia para el que violen las normas, eso no se va a resolver. O sea, podemos hacerle 4 o 5 pisos de calle y parqueo a Santiago, y si no resolvemos el tema de educación vial y las normas, no resolveremos eso. Feliz, contentísimo de que tú estuvieras aquí, Saúl. Hemos aprendido muchísimo contigo, que se repita la visita. Y ustedes que están ahí en sintonía, señores, pásenla muy bien, cuídense, coman mucho, porque mi abuela dice que barriga llena, corazón contento. Eso es así. Hoy es miércoles, señores, cójanlo con cuidado, abracen muchísimo a esos seres queridos que ustedes tienen cerca. Ahí, si hay un amigo que vino de lejos, pues demuéstrele su amor, dele validación, porque en estos tiempos estamos falta de ser validados. Abrace, quiera, ame, y que este miércoles sea de bendición y prosperidad para ustedes. Bye bye.